Bueno, acaba de empezar la grabación. Vamos a compartir pantalla. Bien, ¿están viendo y escuchando bien? Sí, profe. Sí. Bueno, si no tienen dudas con accidentes de trabajo, con enfermedades de trabajo y con el pequeño repaso legal que hicimos sobre el tema, arrancamos con tema nuevo relacionado a accidentes de trabajo. ¿Ok? Antes de empezar con la explicación, les recuerdo, cuando vayan a rendir final, que esta parte también está relacionada a los accidentes y enfermedades de trabajo. Porque tienen la costumbre de estudiar hasta lo que expliqué la clase pasada, la clase de ayer. Y se olvidan de toda la introducción que hice de accidentes de trabajo, solamente se centran en lo que es un accidente, lo que es una enfermedad, se olvidan de la cuestión legal y de este tema pareciera que nunca lo hubiese explicado, que no tienen material de lectura sobre esto. Esto también es parte de la teoría de accidentes de trabajo y de enfermedades de trabajo. Aclaración para cuando tengan que estudiar el final, que cada vez está más cerca. Ya estamos en agosto, el año se termina. Pongamos la sidra al freezer, que ya se termina el año. La pirámide de los accidentes. La pirámide de los accidentes es una construcción didáctica, obviamente, que la desarrolló Bid, un especialista en accidentes de trabajo, allá por el año 1969, hizo un estudio de casi 2 millones de accidentes, reportado por casi 300 empresas y 21 grupos industriales distintos. O sea, tenía una información muy amplia y muy variada. Hay varias conclusiones que he podido leer, porque el original está en inglés y el libro original no lo tengo. Lo tengo en inglés, pero mi inglés es muy básico, como para ponerme a leer. Una de sus conclusiones es esta pirámide, estos datos. Él concluyó en el año 1969, hace mucho tiempo atrás, en el país, creo que fue Finlandia, no me acuerdo bien en qué país fue, pero no me importa para la explicación, que cuando ocurría un accidente mortal, habían ocurrido 10 accidentes leves, 30 accidentes con daños materiales y 600 incidentes. Esta es la famosa pirámide de Big, o la pirámide de los accidentes. Está claro que esta pirámide es válida para los datos de la época y los datos que analizó Bid en su momento, y que, extrapolado a la actualidad, puede perder cierta proporcionalidad, y que, aplicado a alguna actividad en particular, esta pirámide puede tomar formas diversas fuera de lo que es una pirámide. Pero sí nos permite y permitió hacer un estudio sistemático de la seguridad. Pues a mí me gusta utilizar esta pirámide, donde no importan los valores, sí importan lo que la pirámide nos puede decir, que ocurren muy poquitos accidentes mortales y muchos accidentes leves o incidentes. Por eso fue la forma piramidal. En la punta están los mortales, le siguen los graves, le siguen los leves y le siguen los incidentes. Podemos poner muy graves, extra graves, poco leve, muy leve, pero la pirámide más o menos la podemos dividir en estos 4 niveles de accidentes. ¿Qué nos enseña la pirámide? Porque lo importante no es saber la pirámide por saber la clasificación que en su momento hizo Bid
de los accidentes, sino que hay ciertas enseñanzas que está bueno que todavía la podamos aprender. La primera enseñanza es aprender o entender la gravedad versus la frecuencia de los accidentes. Algo que la vida nos ha enseñado a todos y que posiblemente nunca lo hemos puesto en esta perspectiva. Mientras la gravedad del accidente aumenta, mientras los accidentes se vuelven más graves, disminuye la frecuencia. ¿Cuántos accidentes muy graves han tenido los que están escuchando esta clase? Uno, o ninguno quizás, pero accidentes de eso que decís, zafé, pero así, de poquito zafé. ¿Alguno ha tenido un accidente de eso que decís que estuviste con un pie del otro lado y un pie de este lado? Ninguno responde, o están todos durmiendo, o ninguno tuvo ninguno de esos accidentes. Pero es cierto, y lo podemos corroborar porque la vida nos enseña eso, que a medida que los accidentes se vuelven más graves, la frecuencia disminuye. Y a medida que la gravedad del accidente disminuye, aumenta la frecuencia de los accidentes. ¿O acaso no hemos tenido un montón de accidentes leves, de esos que te cortaste, te raspaste, te golpeaste? ¿Cuántos accidentes de esos de casi me accidento tenemos? En el día, un montón, a veces ni los contamos. ¿Cuántas caídas hemos sufrido en nuestras vidas? ¿Cuántos golpes? ¿Cuántos cortes? ¿Cuántos tropezones? ¿Cuántas torceduras de tobillo, de golpes en la rodilla? Montones. Ahora, accidentes muy graves, muy graves, de eso que tuviste en terapia intensiva, de eso, y yo ninguno. Con los años que tengo, hasta ahora la vengo surfeando bastante bien ese tipo de problemas. Cruzo los dedos, como diría alguien, ¿no? ¿Se entendió hasta acá? Esto es muy sencillo, pero vamos a aplicarlo ya después, más adelante. La segunda enseñanza tiene que ver con una enseñanza que a mí me gusta desarmar, porque tiende a decir lo siguiente, que ¿se acuerdan de lo que es un incidente? Empecemos por ahí. Bien, muy bien. El incidente es un accidente sin daño. Es un accidente que no le costó el sufrimiento a ningún trabajador. Y una de las enseñanzas tradicionales de la pirámide nos plantea que si reducimos la base de la pirámide, si reducimos la cantidad de incidentes que ocurren en la empresa, proporcionalmente se van a reducir. Porque si yo reduzco la base de la pirámide, está claro que también se reduce la cantidad de incidentes, se reduce la cantidad de accidentes graves y se reducen los mortales. ¿Se entiende esta reducción? Y esta es una reducción, es un reduccionismo geométrico aplicado a la accidentología. Porque este análisis tradicional que se hace de la pirámide de los accidentes, se olvida que los accidentes son aleatorios. ¿Me estoy explicando con esto? Los accidentes son aleatorios. Y el último eslabón de la cadena causal, de la cadena de accidentes, de la cadena de eventos del accidente es el daño. Por lo tanto, que una cadena de eventos hoy termine en un incidente, dentro de 5 minutos puede terminar en lo mismo, esa misma cadena de eventos, que hasta hace 5 minutos casi me mato, 5 minutos después me maté. Y la cadena de eventos fue exactamente la misma, lo que cambió fue el último eslabón, que es tan aleatorio como el resto de la cadena de eventos.
¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, Por profe. favor. Sí, profe. Gracias, porque si no pareciera que están todos durmiendo, están todos tomando cerveza y durmiendo. El único que me grita acá es el gato que quiere, que está jodiendo. Además, ¿por qué? ¿De dónde surge esta enseñanza de la pirámide? Básicamente porque la actividad laboral necesita medir. O en una empresa, obviamente es importante saber qué tan graves son los accidentes que hemos tenido. Pero la gravedad se mide a partir, y esto es lo tradicional, se mide a partir de la gravedad real. Si yo me corté, me fracturé, me quemé, me intoxiqué, me morí, o tuve simplemente un incidente que no fue grave. Pero nos olvidamos del daño potencial que esa cadena de eventos pudo haber generado. Entonces, esta clasificación tradicional que hacemos de los accidentes a partir del daño real no tiene en cuenta la aleatoriedad del accidente, no tiene en cuenta que esta cadena de eventos es aleatoria, no tiene en cuenta que el último eslabón de la cadena de eventos, que es el daño, es tan aleatoria como el resto de la cadena del accidente. Y en realidad, lo que importa del accidente no solamente la gravedad real que generó, sino la cadena de eventos en sí misma es lo que importa. ¿Me estoy explicando? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Nada Sí. me garantiza que reduciendo la cantidad de incidentes que se generan dentro de la empresa, se vaya a reducir proporcionalmente, como establece el reduccionismo geométrico de la pirámide, la cantidad de accidentes graves. Porque la gravedad del accidente es aleatoria. Es tan aleatoria como la propia cadena de eventos. No se trata, no se trata de reducir la base de la pirámide. Todo lo contrario. Necesito ampliar la base de la pirámide. Necesito saber todos los días, todos los incidentes que ocurren, porque de esa manera puedo aprender a un costo muy bajo. No un costo monetario, un costo de dolor, porque el accidente duele. No le duele el bolsillo del empresario, duele en el cuerpo del laburante, duele. Y por lo tanto, si yo puedo aprender a no cometer los mismos errores a partir de un incidente que no le dolió a ningún trabajador, bienvenido sea. No se trata de reducir la pirámide, se trata de agrandar la pirámide para de esa manera tener muchas instancias de aprendizaje sin que duela. Los accidentes son eventos principalmente que sirven para aprender, y esto lo vimos al principio. Los incidentes tienen una alta frecuencia de ocurrencia, porque tienen poco daño, ya lo vimos. Bajo nivel de daño, alta frecuencia. Los incidentes no generan daño, o un daño tan despreciable que no le duele a nadie. Y por lo tanto, si sumo estos tres elementos, en realidad, el centrarme en los incidentes, en ir a buscar el incidente a la empresa, me permite aprender a un costo muy bajo. Y no digo, y repito esto, no estoy hablando del costo monetario, estoy hablando del costo del dolor que sufre el trabajador, porque le duele al trabajador, le duele al familiar del trabajador, le duele al hijo del trabajador, que su padre se murió en el trabajo, o perdió una mano en el trabajo, o se lastimó o se quemó. De ese dolor estamos hablando, de ese costo. ¿Se entiende hasta acá la problemática? Sí, profe. Sí, profe. Obviamente que si hay un accidente grave, alguien se quema, alguien se fractura, tengo un accidente mortal, también vamos a aprender. Y lo menos que podemos hacer es aprender para honrar
el daño que sufrió ese trabajador. Lo que menos puedo hacer es no aprender. Decirle, bueno, no pudimos evitar este accidente, pero lo que vamos a hacer a partir de tu accidente que tuviste es aprender a no cometerlo de vuelta. Del accidente grave y del accidente mortal también aprendemos, pero costó caro. Le costó la vida a un trabajador, le costó una mano a un trabajador, le costó dolor a una familia. Por lo tanto, uno evita esto, ¿no? Por lo menos a mí no me gusta. ¿Hasta acá con alguna duda? Muy bien. Pirámide modificada. La pirámide, como esto es una construcción geométrica, un elemento didáctico, la modificamos, la ampliamos, la reducimos, la achatamos, la deformamos, hacemos lo que queremos con estas cosas porque es un elemento didáctico. ¿Por qué necesitamos modificar la pirámide de Bill? Y bueno, porque Bill la hizo hace 50 años atrás, en otra realidad social, analizó unos datos de un determinado país, y hoy en día, después de 50 años, podemos decir que hemos evolucionado un poquito en algunos aspectos, ¿no? En otros vamos para atrás, pero en general, como conclusión, la humanidad va avanzando. Y me voy a centrar en el último escalón de la pirámide, los incidentes. Para Bill, o para esta lectura de la pirámide, los incidentes son el elemento más importante, porque se plantea tradicionalmente que si reduzco los incidentes que ocurren dentro de la empresa, proporcionalmente se van a reducir todos los accidentes que están encima de este escalón, o de la base. Pero, si analizamos el concepto de incidente, yo tengo que esperar que un trabajador se sitúe en una situación de amenaza y casi resulte dañado. Que tenga la suerte estadística, porque la casualidad tiene que ver también con la suerte, con la probabilidad, de que el disyuntor, cuando metí los dedos en el enchufe, funcionara. Entonces tuve un incidente, no me pasó nada, no me electrocuté. Pero tenés que llegar hasta que un trabajador tenga un contacto eléctrico para darte cuenta que algo está funcionando mal. Esta mirada, si yo solamente esperara los incidentes para aprender, me tengo que sentar en la oficina de seguridad, tomando mate, tomando café, lo que más te guste, esperando que los trabajadores, ante una situación de amenaza, casi resulten dañados o tengan la suerte de no resultar dañados y que tengan la buena venturanza de ir y contármelo. Entonces después voy, salgo, investigo y aprendo. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Tengo que esperar que casi se accidente. Y es una mirada muy reactiva. No quiere decir que si ocurre un incidente no lo vaya a investigar, pero tenés que sentarte a esperar que te vengan a decir que están pasando cosas. Pero si volvemos al módulo primero que vimos, la seguridad vista a través de los peligros, y analizamos el peligro y analizamos el concepto de amenaza, llegamos a la conclusión en ese momento que para que una persona se accidente, previamente, ¿qué tiene que haber pasado? ¿Usted se refiere al hecho de que un peligro amenace a un ente? Exactamente. Para que una persona salga dañada, para que una persona sea dañada por un peligro cualquiera, previamente esa persona tiene que estar en situación de amenaza. Si no está en situación de amenaza, es como la figurita de la grúa. Se cae la pieza que está colgando y yo estoy a un costado mirando, sacando fotos. En el momento que yo estoy debajo de la grúa, con la carga en suspensión, estoy en situación de amenaza. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer
pasar de una pirámide reactiva, donde su base son los incidentes, pasar a una pirámide proactiva o activa. Proactiva queda mejor, más moderno, donde la base de la pirámide, en vez de ser el incidente, sean las situaciones de amenaza. Entonces ya no me quedo sentado en la oficina esperando que el trabajador casi se accidente y tenga la probabilidad de no salir lastimado, o tener un daño muy leve, entonces la sacamos barata, como decimos, a levantar el trasero de la silla, ponerme el casco, ponerme los anteojos de seguridad, los botines, los guantes, perdón, y salir a buscar todas esas situaciones que amenazan la vida y la integridad física de los trabajadores. Por lo tanto, si yo logro evitar, a veces no puedo evitarlo, ¿no? No puedo evitar que alguien tenga que ponerle una inyección al león, como yo siempre explico. Pero puedo minimizar la situación. Puedo garantizar que ese león esté dormido o esté atado, para que no se enoje cuando lo pinchamos con una inyección. Si yo logro reducir al mínimo las situaciones de amenaza o poner bajo control estas situaciones de amenaza, entonces voy a adelantarme a que no sucedan los incidentes. Entonces paso de una mirada reactiva de la seguridad a una mirada proactiva, a anteponerme a que aparezca el incidente. ¿Se entendió esto? Y por lo tanto, paso a hacer prevención. ¿Cómo hago prevención? Levantando el trasero de la silla. La prevención no la hago de la oficina mirando por una cámara o mirando fotitos. Para hacer prevención en seguridad hay muchas maneras. Una de ellas es levantar el trasero de la silla y salir a ver, no como mirada de inspector que multa a la gente, para ver qué están haciendo para poder mejorar y para poder evitar que lo sigan haciendo. Desde ese punto, digo, salir a ver. Yo siempre te hablo que el control es muy importante, pero no el control de vigilante, sino el control que hace un padre de un hijo. No para retarlo, sino para evitar que se termine lastimando. Y esto no significa de ponerlo en papel de padre de todos los trabajadores, ¿no? Que no nos corresponde. Pasamos de una seguridad pasiva a una seguridad activa. Y esto ya varias veces lo hemos hablado en la materia esta. Entonces le agregamos un escaloncito más a la pirámide y la volvimos una pirámide proactiva en vez de una pirámide reactiva. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Obvio. Bueno, vamos a empezar ya empezamos a meterle el dedito al agujero de los accidentes y empezamos a escarbar a ver qué hay más debajo de la tierra que vimos. ¿Monocausal o multicausal? Esto ya la clase pasada, el lunes, el miércoles pasado, ayer lo vimos, pero vamos a seguir metiendo el dedo. Porque dijimos, los accidentes de trabajo son multicausales, las enfermedades son monocausales, pero sin embargo ambas son accidentes de trabajo si consideramos el accidente de trabajo como una causa, como una consecuencia no deseada del funcionamiento del sistema. Entonces pongámonos de acuerdo que son monocausales o multicausales. En principio, volvemos de vuelta a la fuente, por eso es tan importante entender el primer módulo, peligro-daño, hay una relación causal que se explica a través de causas. Y las causas están explicadas a través de la forma de funcionar que tiene cada peligro. Repetido hasta el hartazgo este tema, ¿no? Pero bueno, preferible repetirlo y que lo entiendan y que les entre a la fuerza, aunque sea. Vamos a hacer una tablita. Hipoacusia, la causa ruido. Electrocución, la causa electricidad. Daño, quemadura, la causa un objeto caliente. Daño, asbestosis, la causa el amianto. Daño, impacto con el piso, lo que llamamos normalmente altura, la gravedad.
En realidad no es la gravedad la que te mata, lo que te revienta es la desaceleración brusca contra un elemento sólido, o contra contra otro objeto. Si vos tuvieses una desaceleración suave contra el piso no te pasa nada, pero no somos Superman, ni el hombre araña. Entonces, analizando esta tabla, si vemos el daño, vemos que hay una sola causa para un tipo de daño. Entonces, ¿los accidentes son multicausales o monocausales? En principio, y esto ya lo explicamos, lo que pasa es que estoy redundando y estoy profundizando un poco la explicación, son monocausales, porque la única causa es el peligro. Esto también he explicado varias veces, pero de distinta manera y en distintos momentos. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Al profe. único que yo le puedo echar la culpa de mi hipoacusia es al ruido, no a la electricidad. A lo único que yo le puedo echar la culpa de que me quemé es porque toqué un objeto caliente me tocó a mí. No hay vuelta que darle. Pero también, y esto lo vimos, el accidente es multicausal porque además de la causa que es el peligro, y porque es la que genera el daño, aparecen los factores de riesgo, que son los que hacen el submundo de las causas múltiples que tiene la accidentología. ¿Y qué son los factores de riesgo? Vamos a repasarlo porque esto es importante para entender. Son cosas o son entes que no generan ningún daño específico, pero que si lo sumo a un peligro lo potencian o lo disminuyen. Si yo me subo a un auto y no sé manejar, y bueno, al peligro auto le estoy sumando mi desconocimiento sobre el manejo de vehicular. Entonces estoy potenciando el peligro ya de por sí que representa un vehículo. La falta de capacitación, en sí mismo ustedes, ¿saben o no seguridad? No les va a cambiar la vida en cuanto a la capacidad de dañar que tiene. Le fue mal en una evaluación, no se enfermaron. A ver, la capacitación no es un palo que les pego en la cabeza. Ahora, si sumás a un especialista en seguridad que tuvo una mala preparación, eso potencia una condición de trabajo que termina pagando el trabajador. ¿Se entendió esto? Esto lo estoy repitiendo, pero viene bien porque es importante. ¿Qué pasa cuando pasa un accidente? Y esto lo expliqué de varias maneras y lo voy a explicar de vuelta. Cuando hay un accidente, le atribuimos al peligro la causa del accidente. Y esto no queda no hay ningún problema en entenderlo. Si alguien se electrocutó, la causa del accidente fue la electricidad. Porque es la única que tiene capacidad de generar daño. Ahora, la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿cómo ese pobre hombre fue a morir electrocutado? No me pregunto, ¿habrá sido la electricidad? ¿Se habrá caído de altura? ¿Se habrá quemado, por eso se electrocutó? No me planteo esa cuestión. Pero sí me pregunto, ¿cómo hizo para poder llegar a tocar un elemento energizado? ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo? Los 5 por qué que plantean los japoneses. Hacete como los chicos, preguntate 5 veces por qué. Y posiblemente llegues a la causa final de por qué ese trabajador terminó accidentado. 5 por qué. Los chicos son especialistas cuando tienen 4 o 5 años. ¿Por qué, papá? Por esto. ¿Por qué? Por esto. Y al quinto por qué le zumbaste un chancletazo por la cabeza. Pero previo a que el peligro se manifieste, hay una situación en su entorno que permite o habilita esto. Porque la diferencia entre el peligro y el accidente es que el peligro tiene la capacidad de generar daño, pero el accidente es el cómo se generó, cómo este peligro llega a generar daño. El peligro es el qué. ¿Qué te va a generar una electrocución? La electricidad. ¿Qué te va a quemar? Un objeto caliente. Ahora, el accidente explica el cómo.
y esto lo toca anotar para hacer el diagrama. El accidente te explica el cómo. El accidente arma la historia. Y esta historia se arma con los factores de riesgos, o también mal llamada causas de los accidentes. ¿Se está entendiendo esto que lo estoy repitiendo de distinta manera y en distintos momentos del curso? Sí, profe, se entiende. Es como de repente hay en nuestro entorno montones de factores de riesgo que bajo determinadas condiciones se concatenan unos con otros como fichitas de dominó que se tocan y se empiezan a caer todas y ¡púmbate! Tenemos un accidente. Entonces, en los accidentes y enfermedades de trabajo, el peligro es el que genera el daño, y esta es la causa. Tuvo asbestosis, es porque un ambiente donde aspiró amianto. Tuvo silicosis, un ambiente donde aspiró sílice. Se electrocutó, electricidad. Y eso explica la causa. Ahora, para que suceda ese accidente, para que suceda esa enfermedad, aparecen estos factores de riesgos que no generan daño, pero que facilitan que aparezca, que facilitan el cómo. En torno al peligro, me gusta usar esta imagen que hice hace unos cuantos años atrás, como que en el entorno del peligro están polulando un montón de factores de riesgo que en algún momento se van a relacionar, se van a concatenar y enlazar uno con otro, y de repente aparece la historia que explique el accidente. Vimos un montón de veces este diagrama, este modelo elemental de la seguridad. El peligro no lo puedo modificar, es lo que es, porque este produce un daño, y si no lo controlo con el riesgo, este daño en algún momento aparece. Pero en realidad podemos pensarlo de esta manera. Porque que yo tenga un peligro no quiere decir que aparezca el daño siempre. Porque esto ya lo analizamos. El peligro habla de un potencial de daño. No está diciendo que porque yo en casa tengo electricidad me voy a terminar electrocutando. No. Normalmente nunca pasa nada. Pero cuando los factores de riesgo se alinean, listo, púmbate. Accidente eléctrico. Cuando tenemos un accidente, la velocidad de producción del daño es alta. Por lo tanto, el daño aparece en forma inmediata. Y nos centramos, como yo esto lo expliqué ya, nos centramos no en el peligro, porque el peligro es tan obvio muchas veces, tan obvio que ni tenés que estudiar demasiado. Nos centramos en buscar los factores de riesgo. ¿Y por qué los factores de riesgo? Porque el accidente es inmediato. Si yo logro encontrar esos factores de riesgo, que son temporalmente próximos al momento que apareció el daño, son de hoy a la mañana, de hace un ratito, yo puedo trabajar sobre estos factores de riesgo que están dentro de todo en la realidad presente de la empresa. Y puedo evitar que mañana se accidente otro trabajador. Porque estos factores de riesgo son producto de la organización que está funcionando en este momento dentro de la empresa. Y por eso el accidente es multicausal, porque aparece el peligro, que es la causa, que es la única que tiene capacidad de generar daño, y aparecen estos factores de riesgo. Que cuando el peligro termina por producirse y terminar en un accidente, es como el diario del lunes. Me enteré cuáles fueron los que participaron. Hasta acá nada nuevo, simplemente explicado de otra manera. La causa del peligro, la causa del accidente es obvia, que es el peligro. Las causas son recientes y son por lo general las que tengo que ponerme a investigar para evitar futuros accidentes. Porque el peligro de la electricidad no lo voy a poder sacar de la empresa.
por el momento y por mucho tiempo más, la electricidad la vamos a seguir usando. Por lo tanto, aprende a convivir con la suegra, porque no te la va a sacar tan rápido de encima. Manejar los factores de riesgo que hacen que te pelees con ella. Evita el accidente, por ponerlo en términos un poquito más, de un poco más de humor. El problema, ¿y por qué el accidente se vuelve a repetir? Porque posiblemente tengamos una incapacidad de encontrarlos a todos los factores de riesgos. Y esto va a depender de qué tan fino y de qué tan profundo y de cuánto tiempo atrás me vaya en el tiempo para buscar estos factores de riesgo que intervinieron en el accidente. Y por eso hace que, y además sumado a la causalidad, a la aleatoriedad, hace que el accidente se vuelva a repetir. No posiblemente exactamente igual, pero bastante parecido. Recuerden que la aleatoriedad del accidente está dada por estos señores, denominados factores de riesgo. Porque yo la historia, la cadena de eventos, no la conozco hasta que el trabajador se accidentó. Recién ahí conozco cuál fue la cadena de eventos. Mientras tanto, yo no sé la cadena de eventos. ¿Cuál fue? Y muchas veces no podemos lograr entender en profundidad cómo se relacionan estos factores de riesgo entre sí. Y vamos a ver que para eso hay modelos que aparecen. Y en los factores de riesgo tengo que salir a buscarlos. Necesito investigar, profundizar, preguntarme 5, 6, 7 veces por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando más profundice los por qué, más va a lograr encontrar más factores de riesgo. Pero más profundo vas a meter el dedo y más bulla vas a hacer, más ruido vas a hacer en la empresa. En cambio, cuando vimos la enfermedad, yo les dije, la enfermedad es monocausal, porque los factores de riesgo pierden preponderancia. Entonces, lo único que importa en la enfermedad es la causa, es el peligro, y por lo tanto se transforman en monocausales. Esto es una reducción. En realidad, la enfermedad también es multicausal. La enfermedad no es monocausal. La transformamos monocausal porque despreciamos los factores de riesgo porque prácticamente no tienen ningún peso en la relación de la investigación de la enfermedad. Y vamos a intentar explicarlo con un poquito más de profundidad. La enfermedad se produce una baja velocidad de producción del daño. Necesito tiempo de exposición. El daño aparece con el tiempo. Por lo tanto, yo tengo una hipoacusia que a lo mejor la empecé a adquirir hace 5 años. Todos los días de estos 5 años, todos los días salía del trabajo con un poquito así de hipoacusia. Pero como la enfermedad es silenciosa, no me estoy dando cuenta. Normalmente no me afecta porque me adapto. Normalmente nos vamos adaptando al ambiente, al entorno, a las modificaciones fisiológicas que vamos sufriendo. Entonces, los factores de riesgo, yo tendría que investigar 5 años de ese trabajador que tuvo el día de hoy, le encontramos hipoacusia, una pérdida auditiva. Y lo que pasó hace 4 años, ¿va a modificar el presente del 2021? Y no. Para modificar el presente, para poder modificar el futuro, necesito medianamente saber qué estamos haciendo ahora. Porque la enfermedad del trabajador que tiene ahora no fue producto del presente. El accidente es producto del presente. La enfermedad es producto del pasado, de una acumulación de pasados. Por lo tanto, el factor de riesgo es como que no interesa. No me venga con historias viejas, como te dicen habitualmente. El peligro, la causa no es tan obvia muchas veces. Necesito salir a encontrar este agente de daño en el ambiente de trabajo que tenga capacidad
exposición y relación causal para producir esa enfermedad. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Entonces, ¿la enfermedad es mono o multicausal? Teóricamente la enfermedad es multicausal. Lo que pasa, como ignoramos y no nos interesa entrar en el mundo de los factores de riesgo que intervinieron en esa enfermedad, en realidad la transformamos en monocausal. Lo único que me interesa encontrar es el peligro, es el agente de daño que causó esa enfermedad. Y si lo logré encontrar, se acabó el problema. ¿Mm? O empezó el problema, porque tengo que empezar a estudiar y ver cómo evito que siga pasando eso. Y si yo encuentro el peligro que dañó a ese trabajador, no voy a evitar los 5 años de exposición. Ya está. Lo que sí voy a evitar que el resto se siga agravando. Los factores de riesgo son históricos. El accidente se desarrolla en un periodo muy largo de tiempo, la enfermedad o el accidente, como quieran llamarlo. Y por lo tanto, no intervienen. ¿Dudas con esto? Muy bien. Muy bien, vamos a entrar a analizar esto, causa de los accidentes. ¿Qué son las causas de los accidentes? Si yo hablo de causas, hablo de consecuencias. Acción, reacción. Consecuencias, causa. Esto es una relación causal. Me golpeé, tengo un traumatismo porque me golpeé o algo me golpeó. Es una relación causal. No estudio, me va mal en la evaluación. Me fue mal en la evaluación porque no estudié lo suficiente. Conclusión simple y lógica que hacemos los docentes, los profesores. Y eso se los voy a decir en el final. A veces se enojan cuando se los digo. Entonces ahora les digo, no estudiaste lo suficiente. O no estudiaste bien. No les digo más, no estudiaste. Porque dices, profesor, yo estudié. Bueno, no estudiaste bien, le digo ahora. Ya aprendí. Así no les causo ningún trauma. Causa-consecuencia. Esto es una relación causal. Esto lo hablamos, la relación causal entre el peligro y el daño. Si aparece un trabajador con hipoacusia, con una reducción en la capacidad auditiva, lo único que lo genera eso es el ruido. Y el ruido que genera, hipoacusia, pérdida de capacidad auditiva. No tiene demasiadas vueltas. En la enfermedad, y por eso la enfermedad es predecible, es pronosticable, es evitable, porque en la enfermedad la relación causa-consecuencia es muy fuerte. Porque lo único, el elemento más importante en la enfermedad es el peligro. Y esto lo acabamos de explicar recién. Antes de la enfermedad, ¿se acuerdan que yo le expliqué la enfermedad como una flecha torcida, ¿no? Porque en realidad el accidente lo explicó como una flecha torcida. Porque la enfermedad también es igual. Antes de que me diagnostiquen la enfermedad, existen causas, que son las mismas después de que me diagnosticaron la enfermedad. Y estas causas es el peligro, la única. La enfermedad tiene causas antes de que me diagnostiquen, sí. Por eso es pronosticable. Porque yo sé cuáles son las causas previo a que me enferme. Ya los libros lo dicen. Si fumás, vas a tener EPOC, vas a tener cáncer, vas a tener esto. Si estás expuesto al ruido, vas a tener hipoacusia. Los libros lo dicen, la ciencia, la disciplina, cada disciplina te va a decir causa, consecuencia. ¿Me siguen con este pensamiento? Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa con los accidentes? ¿Existe en realidad una relación causal en la accidentología? No. Hay una débil relación causa-consecuencia. Antes de que ocurra el accidente,
Y esta débil relación causa-consecuencia, vuelvo para atrás de nuevo, y esta débil relación, ¿a qué se debe? A que están dando vuelta, polulando en el ambiente, estos fenómenos denominados factores de riesgo, que no los conozco hasta el momento que ocurre el accidente. Porque yo en este momento no sé los factores de riesgo que están rondando mi entorno de trabajo, que es mi mini oficina en mi casa, en mi departamento, y que polulan alrededor mío como si fuese una nube invisible y que en algún momento se van a alinear y voy a terminar con un accidente. No los conozco. El día que accidente voy a decir, ah, la pucha, esto, y voy a encontrar las causas. ¿Los accidentes tienen causa antes de que ocurran? No. Los accidentes recién tienen causas después de que ocurren. Tienen causas cuando yo leo el diario del lunes y me entero de cómo ocurrió. Lo repito, el accidente, hasta tanto ocurra y yo pueda escribir la cadena de eventos, no tiene causas. Las causas por eso no hay relación causal en el accidente. Por eso el accidente es aleatorio, porque no tiene causas. ¿Cuáles son las causas del accidente que todavía no tuviste? Pregúntense. Y ninguna, si no tuve ningún accidente todavía. Ninguno que me haya enterado todavía. No sé si estoy siendo muy complicado con esto. No, profe, se entiende. Porque si yo conociera las causas de los accidentes, yo podría, si yo conociera las causas previo al accidente, yo podría hacer prevención, podría prevenirlos. No, perdón por la palabra, porque los voy a confundir. Podría evitarlos. Yo puedo evitar una enfermedad porque la enfermedad tiene causas antes de que ocurra. Por eso puedo evitarlo, si puedo pronosticar la enfermedad y decirles, chicos, no fumen, porque si fuman van a terminar con estos problemas. Chicos, protéjanse los oídos, porque si no se protegen los oídos van a tener hipoacusia. Con los accidentes, ¿puedo decir lo mismo? No. Porque si yo supiera las causas, me puedo evitar el accidente. Y no hay dos accidentes que tengan las mismas causas. Y esto ya lo van a aprender. A la fuerza en la teoría ahora y en la práctica lo van a aprender. No hay dos accidentes que tengan las mismas causas. Sí causas que se comparten. Pero no hay dos accidentes iguales, aunque parecen a simple vista iguales. ¿Y por qué no hay causas? Porque me viene a joder la existencia, por hablar mal y pronto, los factores de riesgo, porque el peligro yo lo conozco. Yo miro a mi alrededor acá, el gato ya se fue a dormir, que es el que me merodea y molesta a veces cuando doy clase, y yo veo que tengo electricidad, una silla con un almohadón que ya tengo que cambiarlo y me va a generar algún problema, algún dolor muscular dentro de poco. Tengo electricidad, tengo, no sé, acá que me pueden tirar un tiro de por la ventana. Yo los peligros los conozco, pero ahora, y esos son mis peligros. Pero no conozco cuáles son los factores de riesgo que se van a alinear para terminar produciendo un accidente eléctrico. O que se me caiga el café y me termine quemando. Lo voy a saber cuando se produjo el accidente y estos factores de riesgo se hayan alineado y recién después que ocurre el accidente, recién aparecen las causas. Repito, los accidentes no tienen causas antes de que ocurran. Las causas de los accidentes aparecen en el momento que ocurre el accidente. A partir de ahí aparecen los accidentes. Las causas aparecen con el diario del lunes. Porque el diario del diario del lunes me cuenta la historia de cómo ocurrió ese accidente. Y hasta que yo no sepa la historia, yo no puedo saber cuáles son los factores de riesgo que colaboraron en que ese peligro termine generando daño.
los factores de riesgo se transforman en causas una vez que el accidente se genera. Les dije que íbamos a analizar en profundidad la accidentología, y todavía falta. ¿Dudas? No, profe. ¿O están pegándose la cabeza contra el monitor o entendieron todo? Yo creo que Sí, un poco de todo. Y con esto, por ahora, ya la clase de hoy la doy por finalizada, porque hay días que no puedo explicar más de lo que explico, porque si no explota la cabeza y necesito que piensen